Gracias a todos por estar acá para estas actividades de estudio metafísico acá en Ciudad de México. Muy importante es saber que nuestra vida está marcada por nuestro pensamiento. Todo lo que ocurre primero en la mente. ¿Cómo así? Desde el primer momento en que nosotros entramos a la vida, empezamos a recibir ideas, pensamientos, creencias, y esos se fueron fortaleciendo. Les recomiendo que vean la película de Intensamente, ¿verdad? No importa si es la 1, la 2 o la 3. El gran asunto es que eso es de acuerdo a cómo ocurre en nuestra mente, es que nosotros creamos nuestra identidad. Los primeros 21 años son para fortalecer esa identidad justamente con todos los pensamientos que tienen que ver de nosotros hacia afuera. Cómo vivimos, cómo hacemos, cómo jugamos, cómo comemos, cómo nos divertimos, cómo nos lavamos. Todo, digámoslo así, nosotros en nuestra corporalidad hacia afuera. Y ahí es justamente donde nace Adán. Adán quiere decir el ADN, la forma. Por eso nace primero Adán. No quiere decir que sean primero el hombre y luego la mujer, ni nada por el estilo. Adán quiere decir la forma externa. Y es el primer reconocimiento que llevamos a cabo. Cómo somos, cómo vivimos. Y entonces allí, en ese proceso, nosotros desarrollamos nuestra identidad personal, cosa que es fundamental. Pero a partir de los 21 años, uno ya no necesita fortalecer su identidad personal. Lo que necesita es labrar, trabajar, construir su identidad divina. Es por eso que nadie se halla después de los 21, o más bien, todo mundo necesita comprender más cosas a partir de los 21, porque a los 21 años entra el karma a la personalidad. Y entonces es allí cuando te empiezan a pasar verdaderamente cosas en tu vida. Antes vivías bajo el karma y el mentalismo de tus padres, y ese mentalismo es lo que te hizo que tú tengas esa mentalidad el día de hoy, con la identidad. Todo lo que nosotros creemos que podemos hacer o no podemos hacer, somos o no somos, es producto de nuestro mentalismo. ¿Qué es lo que pasa? Que a los 21 años ya ahora sí, tal cual como es arriba es abajo, somos responsables de cualquier cosa constructiva o negativa que hagamos con nuestro pensamiento. Entonces a uno ya le corresponde ahora sí que rascarse con sus propias uñas. A uno ya le corresponde hacer su trabajo metafísico a partir de los 21. Conozcas o no conozcas metafísica. Metafísica no es una religión, no es una cuestión. Metafísica está para todos, trabaja para todos igual. ¿Y en qué nos parecemos todos? En la mente. Es allí entonces donde entra Eva. Por eso dicen que Eva salió de Adán. Eva representa todo nuestro proceso psíquico, que es mental, emocional y energético. Y entonces Eva es aquella, es el alma, es nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, que puede decidir qué árbol o qué fruto comer y qué hacer con eso. Entonces, en el jardín del Edén existen puros árboles de la vida, puros árboles del bien y del bien. Y entonces existe un árbol que es del bien y del mal, que es cuando uno empieza a consumir el mal. Pero nadie, obviamente con claridad, va a decir, consumo el mal a propósito. El mal se consume pensando que es bueno. Siempre hay una buena razón por la que tú crees que puedes pensar mal al respecto de algo, que puedes sentirte porque te hirieron, porque una persona te dijo feo, porque una persona te miró feo, porque una persona te sacó la lengua en la calle, porque una persona te dijo, te contestó de malas. Tú tienes una buena razón para pensar mal.
Y allí es donde viene la expulsión del paraíso. La caída del ser humano representa el estado mental en el cual entramos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, justamente por no pensar positivo, por desconectarnos del proceso de pensamiento natural de la vida. Entonces vinieron varios avatares, entre ellos Krishna y Jesús, que pusieron a andar, digámoslo así, el bien del hombre, a restablecer el bien del ser humano, restableciendo su pensamiento, restableciendo, digámoslo así, que no tienes que estar sometido por el pensamiento, porque todo tiene solución. Y si no la tuviera, esa situación tiene en el fondo una gran liberación. Y esa es la máxima respuesta a todas las oraciones. ¿Cuál es el asunto? Que entonces estamos con las enseñanzas del yo soy, que son justamente para que el ser humano unifique su vida a esa gran corriente de vida, para que reconquiste el paraíso, para que regreses a esa libertad, a esa invulnerabilidad, que nada te afecte, que nada te pase, que nada te perturbe, que estés bien pues, y desde allí puedas todavía hacer más y más conexión con tu yo soy. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver en todo este desarrollo del día de hoy? Justo que nosotros, nuestro proceso mental es activo, es dinámico y nos corresponde hacer las cosas bien. Esto tiene un gran poder. La realidad es que el ser humano no utiliza ese poder mental porque no conoce de dónde viene ese poder, porque no lo utiliza efectivamente. Y es así, ¿verdad? Ustedes van a ver más o menos en la película esta Intensamente, algo más o menos así. Trabajadores mentales. Ustedes, cada pensamiento que ustedes tienen es un trabajador. Trabaja para ustedes. Ustedes le pagan diario. Pero hay trabajadores muy buenos, constructivos, que te hacen próspero, que te han hecho ser bien amado, que ames y que te amen, que tengas prosperidad, que seas saludable. Y entonces esos son trabajadores muy buenos, pero hay otros, como les decimos en México, talegones. ¿Cómo? No tan buenos, destructivos, que no trabajan bien, te perturban, te distraen, te hacen que te angusties, que pienses negativo, que estés angustiado, que te deprimas, que te sientas víctima de las cosas. Y esos pensamientos todos los días también les pagas. Se nutren de ti, viven de ti y te joden a ti. ¿Ustedes le seguirían comprando a una tienda que les hace daño? ¿Que les daña, que les hace mal? ¿Le seguirían pagando a alguien para que les pegue? Entonces, en realidad, eso tiene que ver con nuestra mente. La fortuna es que nosotros tenemos una fórmula todopoderosa, que es el decir el yo quiero y el no quiero. Cuando tú le dices a un pensamiento, una idea, yo quiero, ese pensamiento se suma a ti. Y cuando le dices a un pensamiento, no lo quiero, ese pensamiento empieza a no trabajar para ti. Pero lo máximo es decirle, le quito poder. Cuando tú quieras despedir a un trabajador mental, le vas a decir, te quito poder. Y dos, te conjuro a desaparecer. Porque entonces, si tú le quitas poder nada más, lo despides tú, pero se le pega al de al lado. Busca a quien lo contrate, porque los pensamientos tienen energía, son autointeligentes. Entonces tú necesitas decirle, te quito poder, te conjuro a desaparecer. Entonces, ¿y qué es lo que contrata pensamientos?
tu atención. En donde tú pones tu atención, tú contratas ese pensamiento. Entre más atención le pongas, más lo contratas a tu vida. Le subes el salario. Y entonces así, nuestra vida, si se van dando cuenta, va aumentando en aquello en lo que le ponemos interés. Y en este caso, en nuestra vida, lo que ya no querramos, hay que quitarle poder, no le des atención. Dicen que la indiferencia mata. Tú tienes que ser con ese pensamiento indiferente. Decimos ni fu ni fa. Que no te ocasione nada cuando lo pienses. Y ese es el gran asunto. Los pensamientos o las ideas o las situaciones que más nos pesan son con las que reaccionamos. Y como reaccionamos, nos acosan más esos pensamientos y nos vienen esas situaciones a nuestra vida. Entonces, uno tiene que aprender justo este trabajo mental para desprenderse de cualquier apego que le haya puesto a esos pensamientos. Y la pregunta del día de hoy, ¿verdad? Es, ¿qué es tu atención? ¿Qué es la atención? A ver si alguien nos va diciendo, ¿verdad? Nos va aportando aquí en conjunto. ¿Qué es la atención? Lo primero que dijiste, ¿qué fue? Cuando observas algo. A ver, por allá, Rodo. En lo que te enfocas, tu energía, en lo que te concentras. La atención, lo dijo muy bien Rodo, es un foco. Entonces, ese foco es el foco de tu energía, es el foco de tu interés, y entonces es el foco con el que le pasas alimento, es el foco con el que le pagas, con el que le aumentas tu salario, con el que llenas eso. Entonces, una persona que todo el tiempo esté pensando en enfermedades, hablándolas, repitiéndolas, ¿qué está alimentando? Eso. Entonces, la clave es quitarle el foco de tu atención a las cosas, no pensarlas, no alimentarlas, porque aquello que temes lo atraes. Si tú estás piense y piense y piense, lo atraes. Y al final la gente dice, lo sospeché desde un principio. Ya sabía que me iba a pasar. Sí, se creen adivinos. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo atrajeron por medio del poder de la atención. Como ven allí, entonces, ¿cuál es la fórmula o la propuesta metafísica para el trabajo en la atención? Lleva tu atención a cosas constructivas, pero no del exterior. Ya lo dijimos, hasta los 21 años es que nosotros nos construimos hacia afuera. A partir de los 21, uno necesita empezarse a construir hacia adentro. Y allí es donde viene justamente el pensamiento más alto que podemos trabajar hacia adentro, que es nuestra magna presencia yo soy. El nombre es el yo soy. ¿Cómo se hace así? La atención crece en poder si se pone bajo control. O sea que ahora que tú sabes que todo lo que le pones atención le llevas tu energía, entonces te vas a dar cuenta que si tú controlas eso, tu poder va a estar contigo. Tu fuerza, tu yo soy, tu energía va a estar contigo donde quiera que andes. Y es allí justamente cuando fijas tu atención en algo, le das poder para que actúe. Entonces uno no puede estar pensando negatividades, uno no puede estar pensando en política, uno no puede estar pensando en la selección de fútbol. O sea, no le puedes estar dando tu poder, ve el juego, disfrútalo, pero más allá de eso, ¿qué? Está fuera de ti. No
tienes poder sobre eso y no tendrías por qué darle poder en tu vida. Hay cosas como muy evidentes. La realidad es que todo lo que está fuera de tu ser, de tu yo soy, tienes que quitarle poder. ¿Vamos bien hasta acá? Uh-huh. Sí hubo, exacto. Sí, sí, tú lo acabas de decir perfectamente. Todo pensamiento se incuba, se guarda y produce después un arco reflejo. De tal manera que cuando te viene esa situación, esa negatividad, te le quito poder, cualquier cosa negativa que pueda ocurrir en tu vida, es para que tú te des cuenta que esa expresión es la energía que le diste a eso durante cierto periodo de tiempo. Y entonces a partir de allí es que tú puedes decir, te quito poder, le puedes empezar a quitar poder a partir de allí, porque ya sabes lo que te ha lastimado, lo que te ha dañado. Diría el Maestro Jesús con esa sabiduría que la hierba mala hay que dejar que crezca para poderla sacar, porque si tú quitas todo, no sabes cuál es hierba buena y hierba mala, pero es necesario que haya de pronto esos alertas, esos focos amarillos que te dicen, aquí hay hierba mala, aquí hay que podar eso, aquí hay que cortar esa situación de tajo. Si no hubiera una expresión de eso, no nos daríamos cuenta, incluso en nosotros. Oh, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué le dije así? ¿Por qué tuve que contestar así? Te das cuenta entonces que hay enclavado un pensamiento de negatividad, de pelea, de un discurso, digámoslo así, dentro de cada uno. Entonces, cortas ese pensamiento y le dices, ahora sí ya te caché. Te conjuro a desaparecer. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la raíz? Te conjuro a desaparecer, tu causa y tu efecto en mi vida y en la de todos. Y te pones a hacer ese tratamiento. Si tú ves que es algo que sí ha traumado tu vida, entonces ahí en metafísica empiezas a hacer un tratamiento. ¿Cuánto es el tratamiento máximo? 21 días, o sea, 3 semanas, 3 veces al día. El mínimo, una sola vez, con que hagas ese tratamiento funciona. Quiere decir que lo haces y lo sueltas. Ya le pones el foco, pero si ves que si es algo que necesitas trabajar, te pones diario a hacerlo. Pero tú te pones tu diagnóstico de tratamiento de trabajo. ¿Vamos bien hasta acá? Dice, no puede existir en tu mundo algo a lo que no le hayas dado tu atención. Todo lo que está presente en ti es porque le diste atención en algún momento, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ahora es allí donde debemos nosotros decir, le quito poder y le doy poder a lo que sí quiero darle poder. Mientras más niegas una cosa, más te la estás limitando. Una persona dice, no, pues es que nunca he podido hacer esto, es que no se me ha dado, es que no, más esa persona se está separando de esa otra cuestión. Entonces, no hay que seguir pregonando lo que no hemos logrado, lo que no ha sucedido, ¿me entienden? Y eso justamente ocurre que nosotros podemos trabajarlo con el yo soy. Entonces, el maestro Saint Germain nos ayuda con esta pregunta. ¿Qué es tu atención? Es la vida. Es la vida que estás usando, es la vida en su uso. Entonces, ¿nosotros qué somos? Atención. Nosotros somos vida y esa vida se refleja en nosotros, en nuestra conciencia, en lo que le ponemos atención.
Ahora bien, allí viene el proceso entonces creativo, ahí viene el proceso del yo soy en nosotros. Tu atención a la vida hace liberar mayor acción de sí misma. Cuando tú piensas en tu vida, en este caso en tu presencia de vida, cuyo nombre es yo soy, o la amada presencia yo soy, empieza a venir a ti más vida. Diría el Maestro Jesús sabiamente, yo soy es el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy es el camino, es la única fórmula para salir. Hay muchas fórmulas, terapias, aspectos que puede uno trabajar, que le dan confort, que le hacen sentirse bien al ser humano, pero la única y verdadera solución a todo es encontrarte con tu propia vida. Es el único camino verdadero, es la verdad, entonces allí está la verdad de tu ser y es tu vida misma actuando. Entonces, todas estas reuniones que hacemos para meditar en nuestra vida, para pensar en nuestro yo soy, esa energía se crece, se va creciendo. Estas sesiones del yo soy son muy tremendas, son muy poderosas. Cuando uno empieza a activarlas consistentemente, esto te da un volteón a tu vida, se te acelera tu vida. Y es allí porque te viene más y más y más energía. Y como se acelera tu energía, se acelera tu vida, y dice el maestro Saint Germain que puedes llegar hasta vivir 20 vidas en una. Entonces, si te ibas a emparejar o a casar 20 veces, una vez en esta vida, con el yo soy, 20 en una, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Qué bueno. Ah, está bien. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Qué interesante que digan eso de qué bueno. Porque todo lo que, con lo que tú, el primer sentimiento que te viene al respecto de una idea es lo que va a operar en ti. La primera reacción que tienes respecto a un pensamiento nuevo es como eso va a operar en ti. Entonces, si tú dices, ah, qué bueno, 20 vidas en una, 20 veces, esas 20 van a ser en armonía, en felicidad, en paz, en bienestar. Y quien pueda decir, 20, me tengo que chutar 20 veces. El primer pensamiento que te vino es justamente lo que va a marcar esas 20. Y así con todo. Pero, ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos emanando. Esto en pandemia justamente se descubrió que son gotículas que salen de nosotros y que llenan nuestro ambiente. En metafísica nosotros sabemos que nosotros estamos todo el tiempo pulsando. Todos los que estamos aquí estamos pulsando nuestra energía hacia afuera. Pero no es solamente en este momento, todo el tiempo cuando tú vas manejando vas pulsando y vas emanando el conjunto de químicos, pensamientos y sentimientos que estás en ese momento pulsando, pulsando, pulsando. Y también la comida que te comiste, ¿verdad? No coman mucho ajo por eso. Es cierto, lo que comes no te hace daño metafísicamente, dice el Maestro Jesús, sino lo que sale de ti. Ahí sí, lo que tú piensas y sientes, lo vas pulsando y vas llenando todo a tu alrededor. Eso es muy curioso porque es lo que decimos que es el humor. Tú llegas a la casa de tu mamá y huele a su humor. Tú abres la habitación de una persona y huele a su humor. Está muy bien dicho, no sé si sea nada más de México, pero es justamente, es la emanación de pensamientos y sentimientos con las cuales andamos la mayor parte del tiempo. Aunque tú no hagas un decreto, tú estás emanando esos pensamientos. Por eso uno tiene que escoger muy bien lo que uno está emanando. Eso se los tengo que decir, solamente puedes controlarlo mediante tu conciencia, o sea, tu concienciación permanente. Es allí donde vienen las técnicas metafísicas como el heptario.
El heptario es una fórmula en donde tú escoges un pensamiento y entonces te concentras en ese pensamiento. Yo soy sabiduría divina. Y te pones así, yo soy sabiduría divina, yo soy sabiduría divina, yo soy sabiduría divina. Lo estás escogiendo. ¿Qué es lo que pasa? Necesariamente tú estás pensando y sintiendo ese decreto, y de ti, ¿qué está emanando en ese momento? Sabiduría divina. Provisión divina, ¿cómo es? Vamos a hacerlo 7 veces. Yo soy provisión divina, 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 yo soy provisión divina. ¿Qué emanaste en estos 7 segundos? A tu alrededor se empiezan a hacer, dice Connie Méndez, como cubitos de hielo de provisión que te van empaquetando. Y entonces todas las personas que entren en tu atmósfera, ¿qué es lo que sienten? Se sienten prósperas. Si tú trabajas salud divina, las personas que están a tu alrededor se sienten saludables. Es por eso que la calificación es en el momento. Tú tienes que pensar en este momento cuál es mi emanación en este momento. En tu casa, ¿qué estoy emanando? En tu trabajo, ¿qué estoy emanando? ¿O qué conviene emanar? O sea, ¿qué estoy emanando? Si estás preocupado, pues está saliendo allí de ti cosas negativas y al contrario. En ese momento tú tienes que rápido cambiar y decir, te quito poder, te conjuro a desaparecer. Yo soy la paz divina, yo soy el amor divino en tu casa. Yo soy amor divino, yo soy amor divino, yo soy amor divino. Cuando estás bañándote, yo soy pureza divina. Cuando te estás arreglando, yo soy belleza divina, yo soy belleza divina. Cuando vas al peluquero, bueno, a la estética, ¿cómo le dicen a las mujeres? ¿A la qué? ¿Baterista? A tu estilista. Yo soy belleza divina, yo soy belleza divina. Porque tú estás emanando eso. Y ahí está el secreto para que salgan bien en las fotos. Ustedes saben que en realidad todo el mundo nos ve como nosotros emanamos. No ven lo que somos, no ven nuestro ser, ven nuestras emanaciones. Y entonces es allí donde hay personas que tienen, digámoslo así, belleza, pero no es que sean bellas, es que su emanación es de belleza. Entonces hay un decreto que da el maestro Saint Germain para que salgan bien en todas las fotos. ¿Quieren que se los dé? Y lo practican. Nos vamos a sacar una foto al final si quieren. Dice el maestro Saint Germain, yo soy la belleza radiante que va a todo lo que mira. ¿Cómo es? Yo soy la belleza radiante que va a todo lo que mira. Es un decreto derecho. Dice, yo soy la belleza radiante. ¿Qué es radiante? Que se emana, que se expande, que gira en un radio, o sea, que es un círculo de belleza que se está expandiendo, que va a todo lo que mira. ¿Qué es lo que mira? No, ¿de dónde se mira? Los ojos, los lentes de las cámaras. Entonces, ¿qué dice el decreto? Yo soy la belleza radiante que va a todo lo que mira, todo lo que tiene ojos. Entonces todo el que los vea les va a decir, wow, qué belleza. O aunque no se los digan, se van a sentir en esa belleza, porque su emanación es de belleza. Hay cosas que es muy curioso, ¿verdad? Nosotros no necesitaríamos cosas que nos hagan sentir bellos, pero cuando vas al estilista, al barbero y demás, tú sales bello.
porque todos en ese salón te hicieron sentir esa belleza divina, porque la estilista, el barbero, todos ellos están consagrados, emanando y buscando siempre la belleza divina, belleza, 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 y por lo menos ese día dices, este día mi corte, mi peinado me lo dejaron, ya al día siguiente quién sabe, ¿verdad? Pero es tan curioso ese proceso, pero es porque estuvimos allí una hora concentrados, dedicados a la belleza divina. A las mujeres que les gusta hacerse las uñas, no sé para qué, ¿verdad? Pero a las mujeres les gusta. O sea, son cosas que son de belleza, belleza, belleza. Que un hombre con que las tengas limpias y cortadas ya, ¿me entiendes? Pero las mujeres no sé qué sienten cuando se hacen el manicure. ¿Sí sienten belleza? Ah, mira. Un día vamos, Raúl, un día vamos a sentir esa belleza. Y así, ¿me entienden? Es como, esto es muy interesante. Cuando se compran zapatos nuevos, ¿qué sienten? ¿Cómo? Dicha, gozo, ¿qué más? Seguridad, renovación. Es que eso es muy interesante. Ustedes saben que cada tipo de zapato tiene una vibración de los 7 rayos. Entonces, las mujeres, bueno, los hombres también compramos zapatos, pero no tantos, ¿verdad? Las mujeres aparte guardan sus zapatos desde los 15 años, una cosa así. Pero ¿qué pasa? Las mujeres cambian de personalidad con los zapatos. Porque en efecto, cada zapato tiene la vibración de un rayo. La bota, rayo azul. El zapato tipo Oxford es el rayo violeta, que es así como muy limpio, ¿no? Muy ordenadito. El tenis, rayo verde. Las pantuflas, rayo oro rubí. ¿Cómo andan los millonarios? No se me vayan a venir con pantuflas a las charlas. O bueno, si se vienen todos, miren, les voy a decir de una vez, si se vienen todos de batita así de millonario y en pantuflas se las paso. Pero que una pijama de millonario, pues una bata así y su pipita, ¿verdad, Rodo? Si te vienes con tu pipita y tu batita, te dejo que te sientes aquí adelante, Rodo. ¿Cómo se llaman estos? El guarache, el sandalia, guarache, dorado, la sabiduría. Porque los pies representan la comprensión. Entonces, entre más abierto el zapato, quiere decir que tienen más receptividad mental. Y así, más o menos es como va. Hay otro tipo de zapatos que ahorita me vendrá el nombre, que también son muy cómodos, es el rayo rosa, que son así como las mujeres lo usan muchísimo. Alpargatas, exacto. Son súper cómodas, te sientes nice, rosa. Rayo rosa, ¿verdad? El rayo blanco debe de estar por allí. No, espérate, sí, puede ser. Sí puede ser como zapatillas de bailarina o zapatillas de, en este caso sí, más femeninas, sí. Pero bueno, pregúntame. No, todo esto Connie Méndez lo tiene escrito. Connie Méndez es la que tiene todo eso escrito. Ustedes léanse todos los libros de Connie Méndez y ahí viene. Sí, lleguen a esa página, pues acaben los libros, ¿verdad? Bueno, sí. Sí.
Sí. Sí, todo nos conecta con los rayos. Entonces, no es casualidad cómo andamos vestidos hoy, y es nuestra emanación. Esto es muy interesante porque los que conocen justamente esto a capa y espada, no voy a decir de qué religión son, pero ustedes me van a entender, el día en que ellos van a su práctica espiritual, van con su traje más nuevo, más elegante, con su sombrerito más chulo. Ese día sí se bañan, ese día hacen todo el proceso, porque ese día hasta descansan un día antes, se van a dormir antes de que se oscurezca, perdón, se van a descansar antes de que se oscurezca, ya no hacen nada, para al día siguiente estar plenos a su reunión de Shabbat, ¿verdad? Los sábados. Todos, porque es el día donde tu emanación debe de estar lo más alto para hacer la conexión con el yo soy, con tu yo divino. Porque eso es como una ola. Si tú, cuando vas justamente a conectarte con tu presencia, estás lo más, esa es la ola, y si aparte logras una comprensión, esa ola sube más, y ese se vuelve el nuevo estándar de tu vibración. De tal forma que vendrá otra ola, a lo mejor todos los demás días pues haces tus ejercicio, andas en gym, andas con ropa casual, andas normal, pero tu vibración ya la llevaste a un nuevo nivel. Ya la siguiente vez más, y eso toca otro nivel. Y eso se vuelve tu nueva ley de campana de vibración, tu nuevo embudo divino, digámoslo así. Entonces te va jalando hacia arriba más y más, todo eso. Entonces es la razón, digámoslo así, por lo cual conviene venirse a las actividades de estudio y de concienciación de lo divino con lo más elegante que uno pueda, porque justamente tiene que ver con tu emanación, con tu conciencia y cómo tú marcas esa elevación de la conciencia que vas llevando. Entonces, es pura vibración de lo que estamos hablando, es puro principio de vibración, si se dan cuenta. Misa de gallo. Sí, sí, eso tiene un principio de vibración dentro. Y es que el principio de vibración, yo se los voy a decir como lo pienso así, es el más fácil de todos de cumplir. Porque el principio de vibración es todo vibra. Lo que quieras como quieras tú vibrar, júntate con eso y esa vibración te va a hacer oscilar con eso. Entonces, el principio de vibración es el más sencillo, pero es el que de pronto se nos escurre entre las manos por pensar en cosas que no son. Pero el principio de vibración es así: ve a lugares donde hay alta vibración de opulencia, alta vibración de inteligencia, alta vibración de amor, alta vibración de paz, alta vibración de fe. Y entonces tú vas a empezar a vibrar cada vez más como eso. Y si tú aparte te concentras, haces consciente qué es lo que vas a emanar allí, cuál va a ser tu trabajo y demás, eso es una vibración que no tiene, nadie te puede limitar el principio de vibración. Se los tengo que decir así. El principio de vibración lo he visto que se cumple en personas incluso que todavía no comprenden esto. Entonces piensen ustedes que logren la comprensión o la conciencia y que aparte lleven ese principio de vibración al máximo.
eso se vuelve imparable, o sea, eso sí se vuelve algo tremendo. Entonces es allí donde uno debe de pensar en esos términos, dice el maestro Saint Germain, en términos de conciencia y en términos de vibración. Y si nosotros trabajamos esas dos, ya. Allí está la clave de todo el asunto. ¿Qué pasa entonces en este proceso interno? Si nosotros somos conscientes de qué estamos emanando, de qué es nuestro pensamiento, de qué es en lo que nos estamos concentrando, entonces las cosas empiezan a cambiar de acuerdo con ese yo soy. Y por eso la lámina de la presencia yo soy refleja un estado de encuentro interior con las 7 facultades divinas, con la luz, con ese poder o esa energía brindándose sin par, pues. Esto nos hace entrar en una mayor vibración, en una mayor corriente de energía. Y eso es así. Ustedes saben que nuestra vibración va aumentando año tras año. Específicamente, cada fin de año, como por noviembre, se hace una cosecha de todo lo bueno que hicimos, toda nuestra vibración, todo lo positivo, se recoge y tal cual como la parábola de los talentos. ¿Cuánto te dimos de energía y cuánto de esa energía multiplicaste? En bien, en paz, en luz, en fe, en amor. Y entonces te vienen nuevas unidades de energía, te dan un nuevo presupuesto anual y te dicen, ¿qué vas a hacer con esta nueva energía? Y uno hace planes, eso los hace interiormente. Y dice, pues voy a concentrarme en esto, voy a ser más positivo, voy a ayudar aquí, voy a concentrarme. Y si tú llevas esa vibración más alto, es como si devolvieras eso y se te viene más. Y así el presupuesto va aumentando anualmente. Eso también son cosas metafísicas completamente, como la conciencia y como la vibración. Cuando tu atención se dirige más tiempo a la presencia de la gran ley cósmica, se te bendice a ti a la tierra. Y este es el nombre del juego que tenemos en metafísica. ¿Cómo puedo yo estar más pensando en mi yo soy? ¿Cómo puedo estar yo más conectado con esta vibración superior? ¿Cómo puedo estar yo más conectado con la paz, con la luz, con la belleza, con el amor? Entonces tú te vas creando tus propias estrategias, tú te vas creando tu propio ritmo de vida, tu propio sistema. Y entonces cada quien, ¿verdad? Dice, a mí me gusta la meditación en las mañanas cuando todavía me estoy levantando. Me gusta orar el Padre Nuestro, pero también me gusta hacer la gran invocación por las noches, pero también escucho una charla o leo un párrafo a mediodía. El chiste es cómo tú vas consagrando para estar más conectado, en este caso, con la vibración superior. Claro, hay cosas que tenemos que hacer. Dice, no importa cuál sea la situación por solucionar, solo hay un poder, una presencia y una inteligencia que puede resolverlo. Vamos a decretarlo para que se nos grabe. No importa cuál sea la situación por solucionar, solo hay un poder, una presencia y una inteligencia que puede resolverlo. Ese es el reconocimiento de la presencia de Dios, contra la cual no puede interferir ninguna actividad exterior, a menos que la atención se separe conscientemente. Solamente hay una presencia, un poder, una energía. Ante una situación, un problema, ustedes saben que en metafísica no decimos la palabra problema justamente para no darles atención, para no darles poder, pero ante una situación por resolver, tú le quitas todo tu pensamiento y a cambio le das el poder a la presencia. Y ahí es donde viene la llave de oro de Emmett Fox. Piensas en la presencia de Dios y allí donde estaba esa situación, en lugar de estar pensando en esa situación y cómo la vas a resolver y qué va a suceder y cuáles son las consecuencias, nada. Te pones a reconocer la presencia de Dios allí donde estás. Y dice Emmett Fox, di la palabra Dios, 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 Dios. Y ahora nos dice el maestro Saint Germain, ese es el reconocimiento de la presencia contra lo cual no puede interferir ninguna actividad exterior.
El nombre de la presencia de Dios, tú ya sabes qué es, yo soy. Entonces tú también puedes ponerte, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. El yo soy me gusta porque es más tremendo, es más dinámico, pero tienes que hacerlo potente, pues. Es una mezcla entre mexicano, por lo gritón, y entre argentino, por eso del show, ¿verdad? Por eso es un buen mix. Y entonces es, yo soy, 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 y te pones y sientes tu energía. Eso empieza a elevar la vibración, de tal forma que si te pones con eso, no te vas a poder dormir esa noche, de la energía que vas a traer. Pero esa energía es que es un tirón, es como si te tomaran de tu mente aquí y te elevaran. Es como si te conectaran con la fuente. Cuando dejan la atención atrapada en las cosas externas, están dándole la espalda deliberadamente a la presencia, que es la fuente de su ser y la vida. Cuando estás pensando en los problemas y en las dificultades y en todo eso, le estás dando la espalda a la presencia. ¡Qué fuerte! Entonces es quitarle poder, dar la espalda y empezar. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Podemos decretar, amada presencia de vida, yo soy. Capacítame para ver y sentir esta verdad y mantenerme en ella con puro amor a mi progreso. Allí es verdad, por si alguien necesitara poder para sostenerte en ese carril del yo soy, háblale a tu presencia, dame esta fuerza para sostenerme concentrado en ti, para amar mi progreso. Qué bello eso, porque es fuerte, pero no en todo momento amamos nuestro progreso. Y por eso ese es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir amar tu progreso sobre todas las cosas. Amar tu yo superior, tu vida ascendiendo, tu vida en lo superior. Entonces ahí lo tenemos. Lo único que requiere atención es lo que está en tu aura. Ahí viene la pregunta. No tomes en consideración otra cosa en el mundo que la gran presencia yo soy. ¿Qué es el aura? ¿Quién me dice? Es tu campo de luz. Es más bien, te compro lo de campo de energía. Recuerden que hablamos que nosotros emanamos. ¿Y dónde se queda esa emanación? En nuestra aura. ¿Ok? ¿Qué es lo que está en tu aura? Tu vibración. ¡Qué interesante! Entonces, cuando tú te acercas a otra persona, ¿les ha pasado que sienten la vibración de esa persona? El mexicano es muy sensible, bueno, todo el mundo, pero el mexicano le pone las palabras y dice, qué mala onda, qué mal vibrosa. Pero es tan tremendo que cuando una persona te cae mal, dices, te cae pesada. Y como te cae pesada, dices, me cae gordo. Te cae de peso. Es como si cargaras una persona así. Un sumo, un luchador de sumo. Sí, porque pensé que me estabas albureando allí. Entonces el punto es que la vibración se queda a nuestro alrededor y eso es nuestra aura. ¿Qué dice el maestro Saint Germain? Lo único que requiere esta atención es lo que está en tu aura. Lo único que requiere atención son tus emanaciones, porque allí viene el gran asunto. Cuando tú empiezas a pensar en la historia de Chuchita que se peleó con la pareja, que luego se corrió por la calle, tú estás trayendo a tu aura esas emanaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Eso intoxica tu aura. Eso llena tu vida, tu energía, de problemas que tú no tienes. Es el famoso karma del metiche.
Una persona que se pone a ver la vida de otros, a querérselas solucionar, a opinar y demás, se jala la problemática del aura de la otra persona. Y entonces, ¿qué pasa? Al rato eso empieza a afectar la vida de la persona que lo aceptó. Porque una cosa es tu aura, otra la de otra persona, pero otra es que te metas en el aura o jales del aura de otra persona. Eso es tóxico, tóxico. En el caso, por ejemplo, de las personas que se dedican a dar terapia y todo eso, que estás en constante, pues, en contacto con todo eso, eso va a la terapia. Entonces, ahí, o sea, ¿cómo le haces? Porque es inevitable, o sea, la misma Principio de vibración. te lleva a, pues, a apoyar eso. Sí, es puro principio de vibración. Entonces, dice la máxima, una vibración más alta domina una vibración más baja. El asunto es que el terapeuta, la persona que se dedica a eso, tenga una vibración más alta que aquel que es paciente. Los médicos lo tienen muy refinado por su asepsia, no solamente física, sino la distancia que mantienen con el paciente y su situación. Ellos no se ponen a veces ni del lado del paciente, justamente, y tratan todo con terminología médica, porque eso es lo que pinta una raya en la terapia, en el tratamiento con el paciente. O sea, es fuerte, pero es por esa razón. Y el gran asunto, en el caso de metafísica, uno necesita estar más irradiado, necesita estar más consagrado, necesita haber meditado en la luz antes para que no se te pegue la vibración, la discordia de las personas con las que vayas a estar. O sea, que tu vibración sí, en efecto, tu emanación sea más potente para que en lugar de que esa persona te lleve a su plano de negatividad, tú lo lleves al plano de salud, tú lo lleves al plano de la sanación. Para eso Jesús era un maestro, maestro, maestro. Porque no solamente llevaba a las personas a su aura de salud y de sanación. Él vivía, para empezar, él vivía en el aura del sol. Jesús por eso se iba 40 días al desierto. Él se llenaba de luz solar, de la energía solar. Regresaba a la ciudad y estaba emanando esa luz solar, que el sol es la vida, es todo. Y no solamente eso, sino que las dinámicas que él establecía eran muy potentes para que la persona no pensara más en su problema. Imagínate tú que te entró una basurita en el ojo y que llegue alguien, tome tierrita, le escupa y te la embarre en el ojo. ¿Seguirías pensando en la basurita? Vas a decir, pues ¿qué me echaste? Te vas a distraer más. La persona que perdió la visión se fue corriendo a lavar los ojos y cuando se terminó de lavar ya veía. Porque Jesús no le dio tiempo de que él pensara más en su padecimiento. Le creó como una distracción, diríamos, ¿verdad? Pero al fin lo hizo dejar de pensar en el problema. Entonces, en nuestra aura hay que concentrarnos en nuestras emanaciones, hay que concentrarnos en lo que sí está en nuestro mundo. ¿Qué es? Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que está en tu aura en este momento? Pregunta. Tú lo dijiste bien. ¿Cómo te llamas? Marcela. ¿Tú lo dijiste? La vibración de todo el grupo. Pero más aún, para que nosotros lo pensemos sin separar la vibración del grupo, en tu aura en este momento está el grupo. Interesante. Y el gran asunto es que aquí, como estamos todos concentrados en amor, en paz, en todo eso, la vibración del grupo se conjuga y en este caso se multiplica
todo lo que aquí estemos pensando, sintiendo y demás, digámoslo así, como uno para todos y todos para uno. Eso es bello. Aquí, digámoslo así, hacemos como ese match entre todos, pero siempre es así. Lo que está en tu aura es lo que te rodea en el momento, en este momento. En este momento, y este momento tú tienes que pensar, en este momento, ¿qué me rodea? Cuando vayas allí por Insurgentes, eso está en tu aura. Y al revés, tú puedes llenar tu aura en Insurgentes Sur con lo que tú desees. Entonces tú puedes decir, yo soy la única inteligencia actuando. Y tú no tienes que decir aquí en Insurgente Sur. No, donde tú estás, Dios está y está tu conciencia actuando y activa. Ese es el yo soy y ese es tu aura. De acuerdo a cómo tú te vayas dando cuenta, tú puedes cambiar situaciones, personas, lugares, cosas que se veían, así ya venía el toro directo a embestirlos a todos, no nada más a ti, a todos, iba por todos. Pero si tú te concentras en tus emanaciones, yo soy amor divino, yo soy paz, yo soy la llama violeta del perdón, una hora, no les miento, esa situación se transmuta y sale para todos feliz, oportuna, próspera, amable. Pero eres tú, es tu yo soy. Eres tú en el lugar que te encuentras. Dios actúa en ti en el lugar en que te encuentras, en el momento en el que estás. Nada más, nada menos. Es importantísimo eso. Y puedes transformar cosas completamente discordantes. Podemos entonces sostenernos en esto y decir, yo mantengo mi atención firmemente en la presencia yo soy, en Dios y con Dios. En Dios y con Dios. Este decreto es bellísimo. Yo mantengo mi atención firmemente en la presencia de Dios, en Dios y con Dios. O sea, estoy en Dios y con Dios. Ajá, o sea, Dios está contigo, tú estás en Dios y con Dios, estás sumado a Dios, pero también Dios está contigo, es una belleza. Entonces, ¿dudas de lo que estamos viendo hasta acá? ¿El aura de esta señora dónde está? Espérense, ¿dónde está la señora? En el bosque, donde está ahí en Chapultepec. ¿Dónde está el aura de la señora? En Chapultepec. Si la señora está en Chapultepec, ¿su aura está? Muy bien. Ahora bien, esa señora en Chapultepec, ¿qué conviene que sea su emanación? ¿Mande? Felicidad. ¿Tú crees que los árboles necesiten felicidad? Podría ser, ¿verdad? O sea, más bien, ¿tú de qué quieres cargar ese ambiente? A lo mejor está preparando un piquiniqui con su novio. Sí, saben que es un piquiniqui, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo que no saben qué es un piquiniqui? ¿Eh? Un día de campo, sí. ¿Eh? Ah, entonces ahí puedes decir, yo soy amor divino, yo soy vida divina, en un bosque te vas a llenar de vida, y si el bosque ya tiene vida y tú le sumas vida, eso se vuelve potentísimo. Es como ustedes saben el poder de la bendición. Si a una persona bella tú le bendices su belleza, se multiplica exponencialmente la belleza en esa persona y en ti. ¿Me entienden? Entonces, sepan cómo usar esa emanación. Donde quiera que anden, vean cuál es la cualidad que está allí. La alegría. Si ocupan, si ese lugar ocupa belleza, le dan un tiempito a la alegría, que es ese lugar alegre, y también a la belleza para que se mejore. Entonces ustedes van a ver ese trabajito con sus puras emanaciones,
con su pensamiento a cada momento. Ahí está una pregunta. Cuando vas a un lugar con una persona que desencarnó y vas con la familia y todo, ahí cómo podrías llevar luz. Ajá, por ejemplo, diríamos llevar luz. La luz es tu atención. ¿Se acuerdan? Y a donde llevas tu atención es un foco de tu energía. A lo que le pones tu atención, eso lo creces. Entonces tú lo dijiste, vas a un, ¿cómo le llaman? Velorio. Entonces, ¿cuál creen que sea la emanación requerida en un velorio, en un funeral? ¿Qué es lo que creen que necesite la gente allí? Bueno, primero, es que me fui muy lejos. El desencarnado, ¿qué creen que es lo que necesite? Luz, pero ¿en qué sentido? El perdón de sus errores, la transmutación de sus errores. Entonces tú te pones allí, si te llevas tu heptario, yo soy perdón divino, yo soy perdón divino, yo soy perdón divino, yo soy perdón divino, yo soy perdón. Tú emanando esa cualidad que ese ser requiere. No, porque no te da tiempo, ¿verdad? Y acuérdense que la energía es autointeligente. La llama violeta es autointeligentísima. O sea, la llama violeta es como la amiga a la que le cuentas todo, que sabe toda tu vida y te dice, no, no vayas por ahí. No, no le hables a ese. No, no hagas eso. Pero sin meterse en nada chismoso, ¿verdad? Sino que va resolviendo situaciones por ti antes de que se te presenten. Te libera cosas, cuestiones. Entonces la energía, cuando ustedes usan la energía del yo soy de este modo, esa energía sabe exactamente cómo va a actuar, cómo va a ir, y usa caminos misteriosísimos. Dicen que Dios escribe derecho con los renglones torcidos por eso. Utiliza a personas, situaciones, cosas, palabras, momentos que uno no se podría imaginar ni en el mejor guión de Hollywood en su cabeza, porque justamente utiliza recursos que nosotros desconocemos. Pero de que viene ese poder, viene. Podemos reconocer esta fuerza y saber a dónde la estamos utilizando, justamente, ¿verdad? Cada minuto despierto, consciente, tu emanación hay que cuidarla y podemos decir, yo soy la única presencia y la única fuerza actuando. Así, ustedes se agarran ese decreto en todo el día. Yo soy la única presencia y la única fuerza actuando. Yo soy la única presencia y la única fuerza actuando. Y así, se van. Y van a ver qué pasa de aquí a su casa. Cuando se lleva la atención de un lugar a otro, se derrama mucha energía. Cuiden no andar pensando, pero luego ¿qué voy a hacer? Voy a comer tamales, pero luego tengo que ir por una torta de tamal al día siguiente, pero luego voy a comer chilaquiles. Desgasta mucho eso la energía. Mejor concéntrense en su emanación, en lo que está en su aura, en cómo están llenando su campo de energía con su aura, y ahí está la clave. Ustedes no necesitan pelear con nadie, ustedes no necesitan meterse con nada más. Con su puro yo soy y su emanación que ustedes piensan y sienten, allí están cargando su mundo tremendamente. Entonces no hay más. Tu yo soy es tu camino, es tu verdad y es tu vida. Mantener centrada la atención en la presencia es la clave. ¿Cómo lo haces? Tú decides. Pero ve que cada minuto despierto, cada minuto estés tú consciente en eso. Diría Pablo de Tarso, hay que orar sin cesar. El corazón, dice el maestro Saint Germain, el yo soy tu núcleo es como el corazón del duraznito. Y la pulpa es tu mundo, es tu aura, son tus emanaciones. Entonces cuida justamente que tu aura esté pura siempre, esté emanando desde esa semilla, desde ese núcleo del yo soy. Entonces ya te visualizarás en un durazno ahí metido, ¿verdad? Emanando esas, ¿verdad? Si te lo quieres comer, te lo comes también, pues.
Ajá. Entonces yo cada vez que tengo que entrar con la jefa o algo así, digo, llama a Violeta, disuelve mi miedo, llama a Violeta, disuelve el temor, todo, llama a Rosa, el amor divino, envuelve. Sí, Entonces entra y, ay, ¿qué pasó? ¿Y cómo te fue? Y eso. ya estoy más en confianza. Sí, tú lo has dicho justamente en un modo acelerado. Los decretos justamente son así. Yo soy amor divino. Y te pones en ese momento, tu aura se carga de amor divino. Pero ¿qué pasaría si tú una hora te cargaras de puro amor divino? Es, se vuelve, dice, un empaque a tu alrededor. Entonces se vuelve potentísimo. Se vuelve potentísimo lo que ocurre a tu alrededor. Una vez tú dijiste un decreto que dice, yo me amo y todo el mundo me ama. Ah, sí. Y lo empecé a practicar. ¿Y qué te pasó? No. Bueno, lo que se pueda contar. Sí. Yo amo y todo el mundo me ama. Así era el decreto, ¿verdad? ¿Cómo es? Ah, no, yo amo a todo el mundo y todo el mundo me ama. Podemos hacerlo, ¿verdad? Yo amo a todo el mundo y todo el mundo me ama. Ay, gracias, Padre. Qué bonito se siente. Sentirse amado por todo el mundo. No me crean, pero son las emanaciones. Te voy a decir el gran asunto de todo eso es que todos esos seres requieren liberación. Están atados a la tierra, ya sin nacer, ya no pueden cumplir su plan divino acá. Entonces el maestro, el ser que trabaja en eso es el arcángel Miguel. Entonces tú, antes de entrar, o durante cuando te des cuenta de eso, es la invocación al arcángel Miguel. Amado arcángel Miguel, corta y libera toda atadura que mantenga a estos seres acá. Corta y libéralos. Y tú vas así con espada, desenvainada, corta y libera, corta y libera, corta y libera, para arriba, para abajo y demás, porque esos seres ya necesitan pasar al siguiente episodio, pues. Entonces, puro rayo azul te protege y aparte la espada de luz azul corta y libera toda esa cuestión. Entonces, vas allí con todo eso, ¿verdad? Pero nada de, ay, te voy a ayudar, esto no, ¿verdad? Sí. Sí, y también así, ¿verdad? A una persona que esté costándole mucho trabajo desencarnar, amado Arcángel Miguel, corta y libera todo lo que esté atando a este ser, todo lo que le impida elevarse al plano de la luz. Y le puedes decir, luz eres y en luz te convertirás, y eso es el decreto justamente, ¿verdad? Yo soy tu luz, sigue la luz. O como le dijo un metafísico, un fantasmita que se le apareció, tú estás muerta, ya vete de aquí. Sí. Es que más bien están apegados. Hay gente que dice que se le sube el muerto, ¿verdad? Mejor que se te sube el vivo, dice, ¿verdad? El gran asunto es que, mira, yo te voy a decir que eso es pura distracción. Ustedes quieren lograr algo en la vida, concéntrense en su yo soy. Todo lo demás es puro cuento. Y es que es así. Si ustedes tienen un propósito divino, si ustedes se ponen con, yo lo que quiero de esta vida es mi yo soy. Y si se ponen con eso, va a pasar algo. Ustedes ya no van a tener mal karma.
se les va a consumir todo karma que hayan cometido, pero tienen que estar cuidadosos de las distracciones. Eso sí, todavía pueden llegar a caer, porque aquí, como justamente lo dice el maestro Saint Germain, eso te atrapa tu atención. Lo que atrapa tu atención toma tu energía. Y por lo tanto, una persona que ya esté buscando el yo soy y su emanación, ya no puede andar con muertos, ya no puede andar con políticos, ya no puede andar en la grilla, en las peleas, en el partido, o sea, en sindicatos, o sea, haz tu trabajo, pero ve que tu yo soy, ve tú a tu trabajo para emanar tu yo soy, no para caerle bien al jefe, no para quedar bien allí. Yo te diría, ve a emanar prosperidad y toda la riqueza que viene a ti es producto de tu emanación. ¿Me entienden? No va a ser que el salario es un medio y demás, pero tú en realidad vas a hacer el trabajo y toda tu vida se vuelve que emanas. Pero ya eso se vuelve hasta aburrido, ¿me entienden? Todo ese tipo de cosas déjenselo a esas personas que están en el plano de la lucha, que me van a perdonar todos, ¿verdad? Pero todas esas personas que están en el plano de la lucha no están muy lejos de los muertos en los panteones necesitando ayuda. Se tenía que decir y se dijo. Sí, por allá. Exacto. Ese es el plano de la lucha totalmente. Ese es el infierno mismo. Cuando hablábamos de Eva y comiendo del árbol del fruto, es la psique humana conectándose con ese sistema de competencia, de ego, de celos, de que el otro es más que yo, de que esta persona es más, de que quiero que me quiera tal o cual, y no quiero que quiera al otro y que quiero... ¿Ven el relajo que se arma nada más por una cuestión discordante? Entonces, ese sistema cavernícola, valga el asunto, con el yo soy ya no entra, ¿me entiendes? O sea, ese sistema, en realidad, en metafísica aplicamos algo que dice, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. A la persona que más ames tienes que decirle, te suelto y te dejo libre. Hay personas que me dicen, ¿en serio, Román? ¿Y si se va? Como dice, se fue. Como dice el dicho, ¿verdad? Si no era tuyo, déjalo ir. Y si no, que nunca fue tuyo. Espérense, ¿quién es tuyo en verdad? ¿Tu cuerpo es tuyo? Es un préstamo. Es fortísimo. Entonces ven allí que están implicadas muchas ideas humanas, pero si quieren sufrir, métanse a los celos. O sea, si quieren sentir el infierno, si quieren sentir así como les pica el diablito con un trinche, métanse a los celos, métanse a la envidia, métanse a competir con otra persona. Allí les juro que se encuentran al diablito, ¿verdad? Al que canta Miguel Bosé. Entonces, nada, ¿verdad? Cuando hay yo soy, el amor, ¿verdad? Dios bendice tu amor, te suelto y te dejo libre. Pero allí está justamente como tú amas. Y dice Carla, todo el mundo me ama. Pues ya. ¿Me entiendes? Entonces allí está. En metafísica nos concentramos en el amor. Y el amor, al mismo tiempo que tú emanas amor, el amor viene de vuelta. Si no está viniendo de vuelta es porque nos está faltando más. Yo soy amor divino, yo soy amor divino, yo soy amor divino. Yo amo a todos y todos me aman. Yo amo a la expareja de mi pareja. Yo amo... sí, no, te tienen que poner con esas a veces, ¿verdad? Uno a veces no sabe cuáles son las implicaciones. Yo amo al esposo de mi exnovia. Vámonos. Yo amo a la esposa de mi exnovio. ¿Por qué? Porque, como dices, puede que tú no tengas nada contra esa persona, pero si esa persona te tiene algo a ti, nada. Por vibración,
eso no entra a tu mundo. Tú regresas al jardín del Edén y te vuelves invulnerable, como el estudiante este de metafísica. Ya me salieron dos, creo que van muy bien, ¿verdad? Dos estudiantes de metafísica le agradecieron a las nuevas parejas de sus exparejas. Dicen, no sabes cómo le agradezco que se la llevó. Eso me parece el máximo nivel de transmutación, es cuando ya transmutaste todo, ¿verdad? Te falta agradecer entonces, Maclovia, ponte con eso. Había una mano levantada por allá, sí. Ajá, ¿qué te dijo? A ver, cuéntame. Eso, ¿verdad? Amada Lady Rowena del amor divino, cúbreme de rosas todos mis caminos. ¿Cómo es? Del amor divino, cúbreme de rosas todos mis caminos. Eso es así. Imagínate que todo estuviera tapizado de rosas, rosas, por donde quiera que vas. Todos, ¿verdad? Entonces ahí está. Tu aura, ¿hasta dónde llega? En las vacaciones, ¿cuál sería tu emanación? Ahí te pones, ¿verdad? Yo soy amor divino, yo soy así. Podemos decretar. Yo reconozco que mis pensamientos y sentimientos pueden producir todo lo que necesito. Gracias, Padre. Entonces, dentro de ti, de tus pensamientos, dentro de tu núcleo está todo lo que tú ocupas. Lo único que te tienes que poner es a emanar, a emanar, a emanar, a perfeccionar ese pensamiento en tu vida. Podemos decir, yo soy el maestro interior que gobierna y sostiene íntegramente todos mis procesos de pensamiento en la perfección crística, como yo deseo que sea. Gracias, Padre. ¿Dudas de lo que hemos visto hasta hoy? Cerramos con esto, si les parece bien. Vamos a hacer nuestra